Bien, y nos encontramos ya conectados con el profesor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el señor José Incio, a quien le damos las buenas tardes. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar presente en esta entrevista, profesor. Uno de los temas que vamos a abordar es la fragmentación política, sobre todo en el marco de las elecciones del año pasado, ¿no? Es decir, durante las elecciones generales 2021 vimos una fragmentación bastante importante que ya habíamos visto en anteriores procesos, pero que demuestra que hay una constante y permanente o un constante y permanente problema al respecto. ¿Cuál es el balance que usted hace justamente en el marco de estas elecciones presidenciales que pasaron el año pasado? Sí, muy buena pregunta, muchísimas gracias. De hecho, la fragmentación política en esta última elección, en la primera vuelta, si la comparamos con las anteriores, en las últimas 5 elecciones presidenciales al menos, casi se duplicó, o sea, incluso más que el doble del indicador que usualmente se utiliza, que es el número efectivo de partidos. Lo que te quiere decir es que el electorado no tenía una decisión clara por a quién apoyar o por qué candidato o candidata votar, lo cual también es síntoma de la desconexión entre la oferta política y el electorado. Finalmente, la oferta política no convencía. Al no convencer, el electorado se fraccionó en muchas opciones y por eso hemos visto que esta elección tiene récord de ser una de las más fragmentadas, ¿no? Sin duda, esta desconexión que existe de parte del electorado con la política en general, ¿no? Es decir, tener estos porcentajes de la primera vuelta en la elección general, 14.7 el primer candidato, 13.9 la segunda candidata, en el tercer lugar 12.4, no alcanzan ni el 20% en este contexto, es decir, la ciudadanía no sabe por quién votar y por último, los ciudadanos que sí deciden por quién votar finalmente no tienen una opción clara, ¿no? Es decir, estamos yendo a un escenario en donde tenemos una abundante oferta política, pero al mismo tiempo, como tenemos una abundante oferta política, quizás esta oferta política no sea suficiente para nosotros en términos de preparación quizás o en términos del político como tal, ¿no? Sí, yo creo que es abundante y mala, ¿no? O sea, no es porque finalmente es responsabilidad del político o los partidos hacer conexión con el ciudadano. Lo que tú tienes en esta elección ha sido un nivel de incertidumbre muy alto. Por ejemplo, una semana antes de la elección no se sabía quién iba primero en las encuestas. Recordemos que en la última encuesta publicada antes del silencio electoral, Castillo y Keiko no figuraban ni entre los dos primeros puestos de esa elección. Había un empate entre 6 y 7 candidatos. Si vemos esas mismas encuestas en elecciones pasadas, en el 2016, el candidato el candidato que iba primero tenía ya el 40% de intención de voto. Correcto. El candidato del Castillo en el 2021, en la semana previa a las elecciones, tenía el 14% de intención de voto. Y es, Entonces, eso claro. te da un poco la idea del nivel de incertidumbre que se estaba viviendo, ¿no? Claro, y es posible en este sentido, usted lo habla muy claramente, pero es posible plantear esta teoría de la espiral del silencio, es decir, que el ciudadano teme decir por quién va a votar, pero sin embargo ya tiene claro quién es su candidato. No, no creo. Yo creo que la incertidumbre del elector, el elector que dice que no va a votar, realmente no sabe por quién va a votar hasta, digamos, un día o se entera en la misma cola. De hecho, en un informe que publica el Jurado Nacional de Elecciones, en el informe del elector peruano, se hizo esa pregunta y en realidad la gente decide a última hora su voto. Pero eso es porque justamente no tienes tú digamos, unos partidos que estén o oferta política que esté conectando con el elector. Recordemos también que el nivel de ausentismo ha aumentado en esta última elección y el nivel de la gente que responde que no sabe, no opina, vició su voto también. Entonces, lo que tenemos es digamos, abundante pero mala oferta política que no conecta con el electorado y el electorado que lo obligan a elegir entre un grupo de opciones con la cual no genera mayor simpatía. Entonces,
es por eso que la fragmentación aumenta y la desconexión aumenta, lo cual es muy peligroso, ¿no? Claro, ahora, esta desconexión de la que usted habla, podemos llevarla al escenario que también usted explica que tiene que ver con el ausentismo, ¿no? Es decir, durante los últimos 3 procesos electorales, por ejemplo, ¿no? En el caso de esta elección que ha pasado y que hemos tenido la segunda vuelta regional ayer, ¿no? Se ha evidenciado un creciente y sostenido nivel de ausentismo. ¿Cómo se ha gestado esto en el nivel de elecciones generales? Última elección, la primera vuelta de elección general del 2021 tuvo el récord de ausentismo comparándolo con las últimas elecciones, que llegó casi al 30%. Si bien es cierto, había también lo de, digamos, el tema de la pandemia, yo no creo que sea el único factor que explica. Y de hecho, en el artículo que publicó en el libro editado por Fernando Tuesta sobre las elecciones generales, ahí menciona que la pandemia no es el único factor que explica esa crecida del ausentismo, ¿no? Y es una crecida de ausentismo que se venía gestando desde el 2006 hacia adelante, ha ido aumentando constantemente. Entonces, de nuevo, no motiva las elecciones al elector a que vaya y exprese su voto, porque justamente, digamos, es como que te fuerzan a votar, no necesariamente vas a votar con gusto por alguien, sino como muchos tapándose la nariz o, digamos, forzándolos a elegir, ¿no? Quizás como siempre se ha hablado durante los últimos procesos electorales por el mal menor, profesor. Exacto, y eso no debería ser una elección digamos, de la élite que nos va a, digamos, gestionar el país o va a gobernar, ¿no? No podemos seguir en el círculo de estar eligiendo el mal menor, porque eso nos lleva a cada vez que pareciera que seguimos cayendo más, digamos, nuestra representación, nuestros políticos siguen perdiendo, siendo peores, ¿no? Entonces, yo creo que hay una desconexión muy fuerte y se necesita una suerte de nuevas ideas para justamente saber cómo se conecta la ciudadanía con sus políticos, cómo se conecta la ciudadanía con sus representantes para tener un sistema político que sea, digamos, estable al menos, ¿no? Claro. Ahora, durante el proceso electoral del año pasado, elecciones generales 2021, y hay un momento en el artículo que usted escribe en el libro Elecciones Generales, que acaba de ser publicado, Elecciones Generales 2021, editado por el profesor Fernando Tuesta Soldevilla, usted habla del fraude. ¿Qué balance hace acerca de este escenario? Porque durante el año pasado hubo un ataque permanente hacia el sistema electoral, en específico hacia el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, yo creo que eso ha hecho daño y va a seguir, digamos, el legado de esta narrativa va a hacer daño digamos, por más elecciones, porque justamente un poco devela lo poco democrático que han sido algunos actores políticos, ¿no? Entonces, atacar los resultados electorales es atacar hasta cierto punto, sin fundamento, es atacar hasta cierto punto, digamos, la base del sistema, ¿no? Y lo que hemos tenido es ataques sin fundamento. De hecho, en otro informe que yo publiqué con Idea Internacional, develamos que muchos de los cuestionamientos en realidad eran patrones que se repiten elección tras elección. Sin embargo, en esta elección se utilizó como caja de resonancia para digamos, alimentar esta narrativa de fraude que en realidad no tuvo mayor fundamento, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el legado que va a dejar es esa decisión de los actores políticos de alimentar esa narrativa, de apoyarse a esta narrativa, digamos, simplemente porque el que ganó las elecciones no es de tu partido, tu grupo o de tu preferencia, pues digamos, su daño va a ser, digamos, constante y va a generar digamos, descrédito a las instituciones electorales que justamente, digamos, es lo que no necesitamos en este momento, ¿no? Entonces, Correcto. yo lo que creo es que ese ha sido, por parte de los actores políticos, justamente una muestra de su poca madurez y también de su poco carácter democrático, ¿no? Claro, importante lo que ha mencionado el profesor José Incio, quien es profesor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien por supuesto le extendemos nuestro agradecimiento, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, es momento de ir a nuestro bloque internacional. Hemos preparado información importante para ustedes.